ver, ingeniero, ¿en qué punto estamos con el tema de la electricidad? Porque pareciera que se agudizó el tema de los cortes eléctricos. El gobernador de Carabobo decía que en su estado va a haber o está sucediendo cortes de 5 horas sin electricidad. Entonces, ¿en qué punto estamos hoy? Estamos actualmente en el mismo punto de hace 10, 15 años. El sistema eléctrico intencionalmente fue erosionando una vez que se creó la corporación eléctrica, un monopolio estatal. Si usted buscara la prensa de 2 décadas atrás, 2008 por ejemplo, ya encontraría que la misma situación de hoy, ahora agravada, venía ocurriendo ya entonces. El sistema eléctrico venezolano es magnífico, lo fue durante el siglo XX. Al monopolizar, al crearse este holding con las empresas Electrificación del Caroní, Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, estatales, y con cerca de una docena de empresas centenarias, Electricidad de Caracas, de Valencia, Puerto Cabello, Bolívar, Nueva Esparta. La ingeniería fue administrada por militares, se desprofesionalizó la industria eléctrica. Se asignaron cantidades formidables de dinero. Por ejemplo, en los 15 primeros años de este siglo se asignaron 100.000 millones de dólares del año 98. 2 veces lo que se invirtió estrictamente en la segunda mitad del siglo XX, en los desarrollos del río Caroní, de los Andes, Planta Centro, líneas de transmisión a muy alto voltaje, 800.000 voltios, y se frustró entonces un desarrollo planificado y entramos en una etapa de improvisación, de empirismo en manos militares. La situación hoy, para concluir, es la misma de los últimos 2 décadas. Y la solución, preguntaría, la solución es un cambio político que está en progreso desde el 3 de enero, pero que no termina de concretar. Tomo como ejemplo ahora el Banco Central de Venezuela. Fue intervenido, hará cuestión de un mes, por autoridades americanas, fue auditado con el único propósito de disciplinar la economía. Uno quisiera entender que el proyecto americano va por fases y por sectores. Pues para el sector eléctrico la misma propuesta está en la mesa, no otra que intervenir Corpoelec y el Ministerio de Electricidad. Recién vimos en un audio, un video infeliz a un ministro de Electricidad chapoteando explicaciones acerca de por qué el racionamiento. Un racionamiento que es casi el 30% de la demanda, cosa que nunca debió ocurrir. Una demanda de, no el 30 exactamente, perdona, una demanda de 15.000 megavatios y faltan 3.000 megavatios. 3.000 en 15. Pero teníamos una capacidad instalada de un poco más de 30.000 megavatios. Y teníamos una capacidad instalada de 30.000 megavatios. Esta capacidad instalada inútil se debe a que en 2004-2013 tuvimos los ingresos petroleros más altos en la historia de Venezuela, 1 millón de millones de dólares. En ese momento le ocurrió a este gobierno lo que llamamos la borrachera rentista.
Comenzaron a exportar el socialismo por toda Sudamérica, comenzamos a asignar dinero que no invertir. Allí está la presa Tocoma, por ejemplo, a la cual se le dieron 9.000 millones de dólares, cuando quiera que estaba estimada en 3.000 a lo sumo. Fueron contratos con el Odebrecht de Lula, las industrias metalúrgicas Pescarmona de los Kirchner, en fin, los muchachos Derwick se trajeron a Venezuela una cantidad de plantas inútiles, trianguladas por cubanos, trianguladas por cualquier predador de ocasión. Esto nos llenó de una cantidad, como tú señalas, de máquinas termo que tenemos, que hacen 30.000 megavatios, de los cuales solo 15 o menos están en pie. Y está en pie el Bajo Caroní, Buri, Caruachi y las Macaguas. Ahora, ¿cómo están en este momento esas dos energías, la hidroeléctrica y la termoeléctrica, en cuanto a generación? Hidro prácticamente oferta un 80%. Las termo carecen de combustibles, gas, y están en muy mal estado. Las dos icónicas termoeléctricas nuestras, Tacoa y Planta Centro, infelizmente fueron mal atendidas, sin mantenimiento, y las leyendas dicen que están canibalizadas. ¿Y los Andes y el Zulia? Andes tiene su sistema Uribante-Caparo, son presas a filo de agua, dependen mucho de la estacionalidad, muy a diferencia de Guri, que es un gigantesco embalse regulable, a 3, 4 años adelante. El Zulia es el estado, y los Andes en general, Táchira, Mérida, los más castigados. Los más castigados porque están en el extremo geográfico del sistema interconectado. Zulia no debería sufrir lo que ha sufrido. Allí tenemos ejemplos de plantas compradas, de estas de las cuales hablábamos antes, las llamadas termozulias, ciclos combinados avanzados, pero sin mantenimiento y sin combustible. Soluciones las hay, porque justamente en Zulia tenemos el gas de la industria petrolera, Falcón está cerca, el gas libre como Perla 4 es el nombre del campo que explotan Repsol y Eni, la italiana, España e Italia, lo están haciendo bastante bien. Pero al venirse abajo el sistema en 20 años, es un problema de ingeniería y las soluciones existen. Sin embargo, las contrapartes institucionales continúan, como acaba de hacer este ministro de Electricidad hace una semana más o menos, continúan anunciando que tienen un plan, pero es recurrente, es repetitivo y es ganar tiempo y es un engaño. De allí la propuesta de un grupo, de un colegiado profesional, en la cual se precisa una agenda de acciones en manos de una junta interventora. ¿Cómo sería esa agenda de acciones? Esa agenda de acciones ha categorizado el problema en 4 áreas de decisión. Una es el Caroní, las líneas de alta tensión. Otra área de decisión es toda esa maquinaria termoeléctrica que queda en el país. Otra área de decisión es el cambio de propiedad, porque la intervención de Corpoelec apunta a reemplazar el monopolio por una Edelca en manos de la nación. Desde luego, las aguas son de la nación, pero el sistema de generación térmica que históricamente, desde 100 años o más atrás, estuvo en manos de empresas privadas, que vuelva a ser de empresas privadas.
Electricidad de Caracas es un ejemplo, Electricidad de Valencia también, en el VEN, en el Zulia. Entonces hay un área de decisión cuyo propósito es crear las condiciones para cambiar la propiedad. Y una cuarta área de decisión tiene que ver con los aspectos institucionales. El despacho de cargas, que ha sido abandonado, es la forma óptima de manejar energías hidro y termo, es el regulador que pasó a manos de un monopolio. O sea, no hay regulación posible cuando el regulador es el regulado. Y es la planificación, algo que hemos perdido y que en Venezuela se cultivó muy, muy bien en el tiempo. ¿Devolvería, ya lo dijo, te devolvería Edelca a la CBG? CBG también, como casa matriz que lo fue de las industrias de Guayana, de hierro, acero, aluminio, tenía a Edelca como una de sus filiales. No sé si CBG es rescatable, este es otro tema de metalurgia, minería, en fin. Pero Edelca como tal ha de preservarse, porque es la piedra angular del sistema eléctrico, el Caroní, que es energía limpia, renovable, abundante, felizmente resultado de un proyecto que comenzó a finales de los 40. De hecho, año 52 se crea la Comisión de Estudios de Electrificación del Caroní, el general Alfonso Rabar está al frente. Éramos un país que no llegaba a 5 millones de habitantes entonces. Y se planificó a 50 años. Se hizo primero Macagua, Guri 1, Guri 2, Macagua 2, y llegamos a este siglo con Caruachi, que se completó. Pero la cuarta presa, Tocoma, nunca se completó. ¿Se puede terminar? O sea, ¿se puede arreglar Caruachi, lo que está malo allí? Tocoma. Tocoma, perdón. La propuesta es llamar a licitación internacional, donde está y como está, con una infraestructura civil de casi 80% completada, pero las turbinas que debieron hacer los argentinos nunca se hicieron. IMSA es el nombre de la empresa. Antes de irnos, y es un punto de contención con parte del colegiado, antes de volver a llamar a IMSA a ver si nos termina unas turbinas, una empresa que no sabe de turbinas, y menos Kaplan, y son estas las mayores del mundo. 8.40 metros de diámetro tiene cada turbina. IMSA hizo lo que sería una piratería de ingeniería. La despiezó, primero subcontrató el diseño conceptual, luego la despiezó y la subcontrató en cerca de 6 o 7 países. Tocoma hoy no genera un megavatio. No genera, no tiene turbinas instaladas. Entonces la propuesta... Pero lo demás sí, tiene líneas de transmisión, pues casi todo, porque es muy fácil unirlos en esos bajo Caroní, las subestaciones de Macagua, las de Guri y las de Caruachi. O sea, el problema de entrar en el sistema de transmisión es simple, tal vez habría que añadir una cuarta línea. El punto que nos ocupa en este debate que está en marcha es si reparar una colcha de retazo que nunca fue bien hecha en términos de ingeniería y auditarla, o llamar a licitación internacional con fabricantes americanos, europeos, tanto de ingeniería civil como de turbinas, y pedirles licitación cuánto significaría invertir y terminar. Y no volver al pasado. Recuerda que esta presa, Tocoma, debió entrar en 2012, a más tardar. ¿Cuántos megavatios? Son 2.200 megavatios, 10 turbinas de 220 cada una. 2.200 megavatios, para el contexto de quienes escuchan, en este momento es casi a
4 veces la demanda de Valencia. Es una cantidad significativa. Entonces sí hay soluciones de ingeniería, pero con las contrapartes institucionales. ¿Y a quién le presentaron esto? En este momento a Fernando, que lo hará público, pero sí, lo hemos presentado, y esto es confidencial, a la Embajada Americana. Para ver si hay alguien detrás que nos escucha, si hay alguien detrás que institucionalmente diga, bien, no vamos a dialogar más con este ministro de Electricidad ni con el Corpoelec, cuyo personal es decepcionante, porque son los rastros de generales, coroneles, tenientes. Las regiones eléctricas están en manos de generales de la Guardia Nacional, caso Nueva Esparta, y hemos tenido cerca de 4 o 5 al frente de Corpoelec. Uno de ellos, entre cómico y patético, es Mota Domínguez. Tuvimos a Jessica Chacón, que prometió 100 días, tuvimos antes a Hipólito Izquierdo. Entonces la militarización del país nos trajo estas consecuencias. La propuesta, si hay alguien que pueda escuchar, es intervenir el sector eléctrico, al igual que como se está interviniendo el Banco Central. Auditoría de empresas americanas, disciplina de la moneda y regularizar la economía, porque finalmente asfixiados estamos. Esto fue entregado el 30 de abril. Recuperación del sector eléctrico venezolano. Presumo que debe haber más propuestas. En este momento, tú lo estás observando, hay como una fiesta, una piñata. Las cámaras de comercio, todas tienen una propuesta eléctrica. La del Zulia quiere su máquina arreglada, la de la construcción también la quiere, el Consejo de Economía, que es el que invocan siempre, como hizo este ministro, y Delcy Rodríguez anunció antes de irse a La Haya un plan eléctrico de recuperación. Eso fue hace 5 o 4 días. Y todo termina en que se someterá a un Consejo de Economía, un Consejo de Economía que no existe. Creo que nos estamos engañando todos. El mensaje al pragmático americano, que es el que tiene el dominio en todo sentido de la nación, es decirle, cuidado, este es un problema no de retazos, este es un problema de planificación y de ingeniería venezolana. Y aquí añado algo, han venido empresas como General Electric y Siemens, vinieron, vieron y dijeron no vamos a invertir. Seguramente has seguido esta saga. Y hay algo que quiero comentar contigo. Quien los trae es Reuters y quien se los lleva es Reuters. Si tú ves la secuencia del tiempo de quién anuncia primero la llegada de estas dos empresas americanas, es Reuters. Y pasadas 2 semanas, visitas a Macagua, a Guri, visitas aquí y allá de estas dos empresas, fabricantes de equipos, es Reuters el que da el cierre. No hay condiciones. Aquí también hay un juego de expectativas mediáticas. Ciertamente el americano está ocupado con 2 grandes problemas. Uno se llama Hormuz, el estrecho, la salida de 20% del crudo mundial a los mercados internacionales, y el otro es China, que está en agenda. En agenda creo que hoy, ¿no? Del 13 al 15. Bien, este es otro juego geopolítico, pero Venezuela no es menos en este gran juego geopolítico. Porque aquí lo que se está jugando es el antioccidente contra el occidente. El americano quiere rescatar Occidente como un territorio libre de islamismo, de iranes
iraníes, perdón, de Hezbollah, etcétera, que también hizo mucho daño durante estos primeros 20 años del siglo XXI, que fueron alianzas imposibles con sistemas políticos fallidos y criminales.